¿Qué dice el tío Moy ahí flipado? Es que lo presenta la centralita. Hola, ¿qué tal? Pues entre comillas, sí. Sí. Bienvenido de nuevo a Adricar Motor. Buenos días. Bueno, Timoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, tenemos aquí este coche con una avería, un código de avería que da. Vamos a el ordenador para que veáis la avería que tiene y la solución que le vamos a dar, ¿no? Pues claro, estamos aquí para dar soluciones, ¿verdad? Digo. Que vamos a meter el ordenador. Tiene la luz de inyección. Se enciende el piloto del testigo del motor. Testigo motor. Y no lo borra. Cuando da el testigo de inyección, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Primero borrarlo, pero claro, si lo borras y sigue ahí saliendo, pues entonces ya tenemos una avería, ¿vale? Vamos a ver qué dice. Esto es un Altea 1900 TDI BLS. Yoyi es nuestro cliente, ¿vale? Es que así no se nos falla. Claro. Aquí os va a salir este fallo, va a salir de dos maneras. O pone sensor de presión diferencial, que muchas veces no lo pone, o te pone directamente sensor de presión de los gases de escape. El error que siempre va a salir, casi siempre va a salir el P0473, ¿vale? Además, mira, te dice que tiene un cortocircuito positivo. ¿Y eso qué es, tío Moy? ¿Qué es? ¿Cortocircuito positivo? ¿Qué es? Puede estar cortada la instalación, ¿no? Vamos a ver. Lo primero vamos a localizar el sensor diferencial, ¿no? El sensor de presión, ¿no? El sensor de presión es este. Viene protegido como encima del escape prácticamente, para que no se queme, una mallita. A ver, ahí te la van a ver. Ahí, vale. Así es. Vamos a quitar la clavija. Este está bien a mano, tío Moy. Hombre, esto es una gozada. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo sustituimos directamente? Pues sí, pues no. Vamos a comprobar y si tenemos la instalación corta, ¿le cambiamos la centralita? Vamos a comprobar. Lleva 3 cables. Claro. ¿Y cómo se comprueba? Vamos a ello. A ver. Yo voy a coger el Power Scan, ¿vale? Hay un montón de marcas, nos dejaremos en la descripción un enlace. Sí. ¿Por qué? Porque este aparatito es muy útil. Para todo. ¿Qué es lo que hace este aparato así? Hace de todo, hace mediciones, puedes comprobar con positivo, con negativo, mira señales, mira todo. Es súper cómodo y rápido de utilizar, ¿vale? Bueno, enchufamos el aparato a la batería. Enchufamos y ¿qué vamos a hacer? La misma clavija lleva 3 cables. Sí. Yo os digo cómo funciona, ¿vale? Y de ahí vamos a comprobar un montón de cosas. Porque tiene que llegar, en los 3 cables del sensor, tiene que llegar un negativo, lógicamente, para que funcione, una señal de 5 voltios, porque los sensores trabajan con 5 voltios, y luego una señal, que es la que le manda la centralita, de vuelta, ¿vale? Entonces, comprobando aquí en la clavija, vamos a ver si no hay ningún fusible fundido. Señal de 5 voltios. Aquí, correcto, porque sabemos que los fusibles no están fundidos. Un negativo. Vale. Correcto. Y una señal. Vale. La señal va variando en funcionamiento de cuando hay los gases de escape. Así que sabemos que la instalación y todo esto está correcto. Así que, ¿qué vamos a hacer? No. Ahora sí, pues ya sabemos que hemos comprobado varias cosas a la vez, así que nos vamos a ir al sensor, ¿verdad? Y le vamos a dar una solución. O sea, que mira que facilito, pero esto, tío Moy, con un polímetro se podía haber hecho, ¿no? También. Sí, con un polímetro. Sí, esto al fin y al cabo es un polímetro, que es más completo. O sea, que esto no os volváis loco, que esto es un aparato muy útil, pero con un polímetro también lo Con un podéis polímetro también lo puedes hacer, ¿no? Y estas cositas. Hemos comprobado. La instalación en un momento, ¿eh? Sí. No hemos tenido ni que desprecintarla. Esto es un gase, es un sensor que le llega continuamente los gases de escape. Entonces puede llegar un momento en que se funda. ¿Y este fallo afectaba en algo al motor, Moy? Sí, se limita. Se limita cuando se enciende el fallo, no hay regeneraciones. Cuando no hay regeneraciones, al final el filtro de partículas se atasca. O sea, que esto tampoco se puede dejar demasiado. Vamos a ir a por un sensor, ¿vale? Que habrá un montón de marcas, ¿vale? Yo siempre lo pongo original. Vamos a montarlo. Y si no es, pues mira, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si poniendo el sensor original, poniendo el sensor, Se quita el fallo. ya directamente se quitan los fallos, ¿no? Vamos a ver. Diagnosis y a borrar, hemos dicho. Vamos, con el vascón o con lo que tengáis. Siempre basaros en el error P0473, ¿eh? Para Altea, para León, para el grupo BAS, para Audi, lo que queráis. Sí, pues esto es un 1900 TDI, ¿no? Sí, un BLS. Ahí va. Amigo, pues Se ha apagado. aquí ya no hay fallo que valga. Vale, vamos a ver con los arranques.
Vamos a ver si la máquina detecta algún fallo. Poniendo el sensor, hemos comprobado la instalación, he visto la instalación, hemos cambiado el sensor y ya. El fallo ya lo he borrado. O sea, y la memoria, No hay nada. ok. Pues. Entonces, como ya no tiene fallos, ¿qué hay que hacer? Estos sensores llevan codificación. ¿Ah, sí? Así que nos tenemos que ir a codificarlo. Mira, ¿verdad? ¿No es? Inicializar el sensor de presión de gases de escape. ¿Has visto? No pone sensor diferencial. O sea que hasta aquí lo podíamos haber hecho con un OBD chinesco, pero esto ya... Lo suyo es programarlo. Hay gente que dice, pues yo lo cambio y no da problema. Pero hay que poner el contador a cero para que empiece a contar. Sí, para que te sepa que se ha puesto uno Se nuevo. ha cambiado nuevo y que hay que hacer otros ajustes. Mira, ¿dónde está el sensor de presión de gases de escape? Pim, pim, pim. Se lo está presentando a la centralita. Cuando empiece así unos segundos, ¿por qué? Porque dice, tenemos un sensor nuevo, tiene que prepararlo, tiene que trabajar todo en red, parece mentira, pero es así. ¿Qué dice el tío Moy ahí flipado? Es que lo presenta a la centralita, hola, ¿qué tal? Pues entre comillas, sí. Sí. Pues eso finaliza con éxito, por visto. Vale, le damos un ok. Y chimpún. Pues ya está. Así que ya está. Pues nada, solucionado, tío Moy, ¿no? Terminado de montar y va a montar ahí, pues ya has visto, va a montar las abrazaderas y Ya está. esto ya está. Pero ya sabes, error 00P0473. Oh, pues cuando se os encienda el testigo motor, pues uno de los posibles fallos puede ser este. Claro, pero bueno, ese ya depende de lo que diga vas conectar, ya sabes. Este es el sensor diferenciado, el sensor de presión. Si lo encontramos, os dejaremos el enlace. Otros lo llaman como traductor. Así que nada. Así que nada, pues ya está. Vale. Avería solucionada. Y Solucionada y- si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y nos vemos en el vídeo que viene. Hasta luego.